Hola, buenos días. Bueno, hoy les voy a grabar la clase de clima laboral que teníamos para este día. Porque es importante para nosotros dentro de la sociología de las organizaciones analizar el tema del clima laboral. Principalmente porque es una de las características principales por las cuales nosotros podemos medir lo que está pasando dentro de la organización. ¿No? Tía, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy vamos a ver lo que es clima laboral, cuáles son las definiciones principales, las características y por qué para nosotros es importante dentro de la sociología de las organizaciones pensar en esto del clima laboral. Cuando hablamos de clima laboral, lo que estamos diciendo en realidad es estamos observando, midiendo el estado de ánimo de una organización y específicamente en la parte humana. Cuando hablamos de la parte humana, ¿se acuerdan que nosotros decíamos que las organizaciones, por supuesto, están conformadas por personas que tienen un mismo objetivo, una meta en común? Pero esas organizaciones nosotros podemos medir diferentes cuestiones. Estuvimos trabajando lo que es la cultura organizacional, la parte más objetiva de la organización y hoy nos toca analizar todo lo que tiene que ver con la parte más humana, o sea, lo que pasa dentro de lo que están sintiendo las personas dentro de la organización. Es cómo viven estas personas, cómo trabajan, cómo se desempeña y tenemos que también es importante pensar, como dice la Filmina, que es la parte más coyuntural, o sea, todo lo que tiene que ver con lo dinámico y las personas que se asienta sobre la cultura organizacional. Y vimos también que esta cultura organizacional es sumamente dinámica en ciertos aspectos y uno de los aspectos más dinámicos tiene que ver con con el clima organizacional. Y esto específicamente es la percepción que sienten o sea, lo que se siente dentro de de la organización, lo que las personas sienten dentro de la organización, referido especialmente al clima organizacional. En este sentido, acá lo que nosotros vemos en este gráfico es que para medir el clima laboral tenemos que saber cuáles son las percepciones que tienen quienes están dentro de la organización y para medirlo, los elementos objetivos serían las condiciones que están estos trabajadores, cómo trabajan, cuál es su forma de trabajo, también la forma, no solamente la forma, sino en dónde lo hacen. Mirar los factores organizacionales, si estas personas que están dentro de la organización tienen a ver, previsibilidad en su trabajo, si no lo tienen, si las personas se sienten a gusto dentro de esta organización, si la organización también tiene en cuenta cuáles son o sea, si hay cuestiones que tienen que ver con eh, reconocer, ¿no? Lo que las personas están realizando. Y luego otro de los factores que influyen para que esta percepción sea positiva o negativa, también tiene que ver con los factores personales, con cómo las personas que llegan a esta organización, ¿se acuerdan cuando hablábamos al principio de contrato psicológico? ¿Qué es lo que piensan que va a pasar en esta organización o no? Todo esto unido hace que nosotros tengamos una positiva o negativa percepción de la organización. Y todo eso que nosotros podemos
medir hace que sepamos cuál es el clima laboral dentro de una organización. Acuérdense en que lo que yo les digo siempre, con los autores que trabajamos y la currícula como está pensada, está como pensada a la industria, pero con esto mismo podríamos medir cualquier tipo de organización. ¿Cuáles son los beneficios de un buen clima laboral? Y saltan a la vista. Cuando hay un muy buen clima laboral, la producción y la satisfacción de los trabajadores mejora, entonces por ende también mejora la productividad y también tiene que ver algo que se estudia ahora, que es reciente, con la salud de los trabajadores. Cuando tenemos un mal clima laboral, afecta a la salud de los trabajadores, al desempeño de los trabajadores, a la falta de motivación y, por supuesto, al rendimiento en lo laboral, en la producción, en lo organizacional. Muy bien. Nosotros algo que hemos trabajado durante un montón de tiempo, que durante esta cursada, es justamente esto. Para que exista una organización, tenemos que tener objetivos y en las personas que están dentro de esa organización, trabajar para que conseguir estos objetivos pactados. Ahora, uno de los factores más difíciles para poder medir el clima laboral, que les digo que es tan importante para saber cómo se está dentro de las organizaciones, tiene que ver con el concepto de percepción, porque vieron que yo en la filmina anterior les decía que la percepción es una de las cosas que medimos. ¿Cómo hacemos para medir la percepción? Porque es algo. Yo les dije acá, por ejemplo, vamos a volver a la anterior, acá, que para medir esta percepción teníamos que medir estos tres factores, ¿no es cierto? Los factores personales, las condiciones objetivas y las condiciones organizacionales. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? Como la percepción es algo que es difícilmente medible, pues si lo tomáramos de a un solo trabajador, lo que se hace, por supuesto, es aproximarnos a ese factor a través de variables objetivas, como son las condiciones objetivas, los factores organizacionales y las condiciones personales, y uniendo estas tres variables conseguimos medir la percepción. Y acá nosotros vamos a dividir en variables subjetivas. Cuando hablo de variables son formas de medición. Entonces, y dividimos en los aspectos subjetivos y en los aspectos objetivos. Y entonces ahí nosotros lo que vamos a medir son los factores que puedan alterar el clima laboral. ¿Para qué? Para que si nosotros sabemos qué es lo que está interviniendo de forma negativa, mejorarlo, o si saber qué factores están interviniendo de manera positiva, desarrollarlos o potenciarlos para mejorar el clima laboral. Entonces ahí lo que vamos a tener en cuenta es las características del trabajo. em, por ejemplo, tomo el ejemplo de ustedes del taller, si el taller trabajan demasiado tiempo, si la iluminación es buena, si cómo es la estructura organizacional en el sentido de quién hace qué tareas y quién nos dice cómo hacerlo, las características individuales del empleado. Hay personas que tienen una predisposición personal hacia el trabajo en equipo, otras que no, que les cuesta más. El entorno del trabajo, si subjetivamente yo siento que es un entorno favorable, donde la comunicación es fluida, donde soy escuchado, o por el contrario, es un entorno asfixiante donde la persona no pueda ni siquiera expresar la situación que le esté pasando. Entonces, todos estos factores alteran el clima laboral, para bien o para mal. Entre los
Factores objetivos, nosotros vamos a analizar qué tipo de estructura tiene la empresa, si es una estructura demasiado jerárquica, si no lo es, si se acuerdan cuando vimos todo lo que tiene que ver con la cultura de los fundadores, de los grupos, de los pequeños grupos. Vamos a analizar qué tipo de estructura tiene la empresa. ¿Cuál es la política de personal y de recursos humanos? Esto es importante para analizar el clima laboral, porque si yo estoy en un trabajo donde sé que si durante 20 años hago el mismo trabajo no voy a tener ninguna política de ascenso, donde no voy a cambiar el lugar donde, cambiar en el sentido de posición, si yo hago bien mi trabajo, haga bien o haga mal, siempre voy a estar igual, claramente no voy a tener ninguna motivación para lograr ese trabajo de una mejor, no lograr, sino hacer en realidad el trabajo de una mejor manera. Después, en relación al salario, si nosotros tenemos, decidimos trabajar, por ejemplo, como yo les decía, lo poquito que hablamos en la clase anterior, si decidimos trabajar tomamos un trabajo por el salario, y sabemos que todo lo demás está mal, pero necesitamos ese salario y ese salario es algo importante para nosotros. Si disminuye nuestra motivación, obviamente que va a estar, vamos a sentirnos desmotivados o directamente dejamos el trabajo a la organización. Y al revés, si nuestro salario aumenta y es nuestra principal variable, para estar dentro de la organización, obviamente que nuestra percepción hacia la empresa va a ser mejor. Algo que tiene que también, que es muy importante, la cultura de la empresa que puede alterar el clima laboral, favoreciéndolo o perjudicándolo. Si tenemos una cultura empresarial donde el objetivo sea nada más que la producción y las personas que están dentro de la empresa no son un valor significativo, obviamente que el clima laboral nunca puede ser bueno, porque nosotros tenemos que entender que el valor principal de la organización, de la empresa, siempre son las personas, porque son las que dan valor. Sin las personas no hay organización posible. Pero, vuelvo a repetir, lo sabemos, hay la mayoría, diría yo, de las organizaciones empresariales se favorece a la producción y las personas son tomadas como parte de la variable de la producción. Entonces ahí esa cultura, de ese tipo de cultura empresarial, va a afectar el clima laboral, perjudicándolo y expulsando a quienes están. Lógicamente que si es al revés, que si hay una cultura empresarial donde nosotros sintamos que nuestro esfuerzo es valorado, donde nuestras iniciativas son tenidas en cuenta o donde sintamos que podemos tener un ascenso tanto en lo salarial como en lo social, todo esto va a favorecer que la percepción hacia el lugar de trabajo, hacia la empresa, sea mejor y por lo tanto favorezca el clima laboral de la empresa. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con los factores físicos, un poco lo que decía al principio unido, cuando hablaba de los factores organizacionales. Si tengo un entorno físico donde no está aireado, donde no entra la luz del sol, donde hay humedad, donde siento que corro riesgo de trabajo, claramente el clima laboral nunca puede ser un clima laboral bueno porque mi salud física se puede sentir resentida y obviamente que no va a ser bueno. Nosotros cuando estamos en un lugar de trabajo donde, a ver, por ejemplo, ustedes en textil, las máquinas son modernas,
donde puedo desarrollar de forma ergonométrica mi trabajo, donde el trabajar no toma parte de mi vida, de mi salud, va a favorecer que mi percepción hacia el lugar de trabajo sea buena. Los factores externos son los factores que no puede controlar la organización y tienen que ver con factores macro, o sea, la economía, las variables que tienen que ver con por ejemplo, en el, en, en el mundo del textil y la indumentaria, si por ejemplo, no sé, un gobierno decide no importar tal cosa, un elemento que sea clave para la fabricación primaria por ejemplo, de las telas, me va a, a perjudicar. Y por supuesto que voy a tener que tomar decisiones o no en relación a eso. Los factores externos en lo económico, todo lo que tiene que ver con, a ver, si por ejemplo a una industria le pongo más percepción o menos percepción, esto, por supuesto, que va a alterar a la organización, a la empresa y también, por ende, la persona cómo se va a sentir. Va a tener incertidumbre, porque si yo siento que, como nos pasa ahora, que la industria textil tiene que competir contra grandes industrias transnacionales, las pymes se sienten amenazadas y obviamente porque necesitan producir para poder existir. Todos estos factores juntos son los que nosotros, puede haber otras variables también, no son las únicas, pero bueno, yo lo que quiero es que ustedes entiendan que hay formas de medir la percepción. A esto es lo que apunto con este punto. Si nosotros, porque les dije que al principio, eh, cuando vamos a medir el clima laboral, vamos a tomar encuestas, por ejemplo, bueno, ya lo vamos a hablar más adelante, o lo que decidamos tomar para medirlo, tenemos que conformar en un bloque con diferentes variables, variables subjetivas y variables objetivas, que puedan medir la percepción. Y esta es la forma de hacerlo. Bien. Los métodos para medir yo se los voy a nombrar de forma general, porque ustedes tienen que saber que existen, pero no es algo que van a hacerlo, pero es importante saberlo. La mayoría de los climas laborales se miden a través de estas cuatro métodos de medición. Por un lado están las encuestas, donde yo realizo ya de forma cerrada, antes de impartirlas, de darlas, un cuestionario que son cerrados, que a veces pueden tener alguna pregunta semiabierta, porque si no es muy difícil para poder medir. Esto lo que tiene de ventaja, que yo puedo medir, perdón, recolectar una gran masa de información. Cuando yo tengo una empresa muy grande, siempre voy a priorizar las encuestas, siempre. ¿Por qué? Porque son métodos rápidos de poder analizar, me dan información, mucha información, y puedo estandarizar. ¿Qué pasa cuando yo, por ejemplo, es una empresa más pequeña y donde sí, la encuesta me va a servir, pero yo necesito conocer en profundidad o una parte de la empresa, no toda la empresa, pero en una parte todo está funcionando bien, pero hay un sector, vamos a decir, por ejemplo, el sector de diseño, que no logra avanzar como debería. ¿Por qué? Porque sé que hay personas muy capacitadas, pero no logramos conseguir unos objetivos reales fuertes. Entonces, ahí lo que utilizo son entrevistas. ¿Por qué? Porque en la entrevista yo no puedo extrapolar la información a todo, pero sí la entrevista me va a ayudar
para conocer en profundidad qué está pasando en un sector. Pero vuelvo a repetir, esto no se puede hacer en toda la empresa porque sería, o sea, primero carísimo, porque todo esto piensen que las empresas no lo hacen, lo mandan a hacer a sociólogos, a empresas de marketing. Entonces, cada uno de de estas formas de medir tiene un diferente valor y la entrevista me da información muy personalizada, pero vuelvo a repetir, me sirve, acá lo dice, es costosa y lleva mucho tiempo. Los grupos focales. Acá los grupos focales casi siempre se utilizan cuando yo quiero medir el clima, pero no el clima sobre una organización, sino sobre la percepción que tienen, por ejemplo, los consumidores sobre diferentes elementos, ¿no? Entonces, en estos climas, perdón, en estos grupos lo que se hace es preguntar sobre diferentes ítems y las personas van dando su opinión. Otra forma de sistematizar, de registrar lo que está pasando en el entorno laboral es la observación. Entonces puede ir quien esté realizando el trabajo y observar qué pasa desde afuera. Las personas no saben que están en ese momento siendo observadas para el estudio, ver qué está pasando en ese entorno laboral. Entonces, ahí le va a dar información. Muchas veces se hace la observación con las encuestas. Una vez hechas las encuestas, veo que en cierto lugar me sale algo muy relevante. Entonces, el investigador va sobre el lugar a observar. Lo que para nuestra materia, tenemos que pensar que lo que es importante, ¿por qué es importante desarrollar un buen clima laboral? Porque esto repercute directamente sobre la organización, a veces de forma directa, a veces de forma indirecta, en poder alcanzar los objetivos, en poder conseguir las metas y en los empleados de forma directa es en el tema de la salud. Bueno, están escuchando a mi nieto y a mi marido, como siempre, que llegaron. Les agradezco el haber escuchado el video. Y bueno, nos vemos en la próxima clase para poder seguir, bueno, para poder seguir con nuestras clases. La próxima clase es presencial. Les mando un saludo grande y espero que tengan un buen fin de semana.